Saludos queridos amigos, bienvenidos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Sin duda estamos viviendo momentos muy destacados y a la verdad muy difíciles para cada uno de nosotros. Estamos viendo un mover intenso del maligno en el mundo. Y bueno, y como es de suponerse, las cosas irán complicando más y más. Y se irá cumpliendo, como dice la palabra de Dios, cada una de las profecías escritas. Hoy vamos a estar estudiando el tema acerca del trabajo de Satanás en los últimos tiempos. Pero este estudio tiene el fin de poder razonar qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Sí, vemos a grosso modo cómo los gobiernos, cómo la iglesia y cómo las personas han cambiado. Pero ¿de qué forma han cambiado? ¿Y qué papel Satanás cumple en estos últimos tiempos? Vamos a estar viendo aquello. Mi intención es no criticar realmente a las personas, sino más bien hacerles concientizar que es importante que regresen su mirada a Dios, si no el futuro se ve negro para aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Ninguna persona, ningún gobierno, ningún título, ningún rey puede ni tiene la autoridad de cambiar lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Absolutamente nadie tiene esa autoridad. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Es increíble cómo el mundo ha cambiado de una manera drástica. Podemos ver cómo los hombres han aceptado fácilmente las mentiras de Satanás. Y es que no solo trata de Satanás, tomando en cuenta que éste no es omnipotente, omnipresente, ni omnisciente, y que a cambio de ello utiliza sus huestes para que hagan el trabajo sucio en cada una de las personas en todo el mundo, sean tanto creyentes, así como también, y mucho más fácil, el influir en aquellos que no creen en Dios, ni lo siguen, y se encuentran a merced de Satanás y sus huestes. Satanás muestra su poder utilizando a sus ejércitos que se encuentran regados por todas partes donde puedan hacer daño. Y aunque se le vea a Satanás poderoso, no lo es, sino que es el engañador. Solamente Dios, nuestro Señor, es todopoderoso. Por ello, nunca podrá ganar Satanás, aun con todas sus huestes, a los que con el Señor están. Por ello vemos al final de los tiempos que este ser inmundo será echado en el lago de fuego y azufre. Ese es su destino final, después de que haga su labor de engañar aún en el milenio. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3 y el verso 10. Dice: los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos como en este momento el ángel, al final de lo que será la gran tribulación, ata a la serpiente antigua, a Satanás, por 1000 años, y al final del milenio será suelto nuevamente. Ahora veamos el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales
es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, nuevamente Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ocurre que el anticristo y el falso profeta, al final de la gran tribulación, serán echados en el lago de fuego y azufre. Y al final del milenio, Satanás será echado al lago de fuego y azufre, donde ya han estado, por supuesto, desde el final de la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta. Cada día es una lucha, y esta lucha es de vida o muerte. Luchamos cada día por permanecer firmes en nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. O también hay muchos que no quieren luchar, no quieren sacrificarse ni hacerle frente a Satanás y sus huestes, y se dejan engañar para luego caer en el pecado y permanecer allí para muerte eterna. Veamos Efesios capítulo 6, verso 12, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora veamos qué área del hombre ataca a Satanás con sus huestes malignas. Número 1. Ataca los pensamientos. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los pensamientos de aquellos que no son creyentes ni tienen relación alguna con Dios son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne, lo que tiene como paga la muerte. Número 2. Ataca a los ojos y oídos, o sea, a través de lo que se escucha. Romanos capítulo 11, versos 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, o sea, quiere decir indiferentes, irreverentes, faltos de inteligencia para las cosas de Dios. Estupor. Ojos con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. No se trata de las personas, y la verdad es que esto es muy importante para que entendamos, porque no se trata de las personas en sí, ni de sus cuerpos, sino de lo que Satanás está haciendo en las personas, tanto cristianas y no cristianas. Recuerda que los ojos son los que llevan lo que ven al cerebro. O sea, cuando nosotros miramos a través de nuestros ojos, eso se va al cerebro y se procesa para que el hombre realice la acción. Los ojos son muy importantes. Todo lo que vemos, el cerebro lo procesa y lo va a realizar nuestro cuerpo. Es quien realiza la acción de lo que estamos mirando. Asimismo funciona el oído. De esta forma, Satanás y sus huestes ponen en los hombres todo lo malo para que crean en sus mentiras y engaños, alcanzando así su meta, que es la de destruir el alma, la cual irá a condenación. Ahora podemos ver que los hombres que son manipulados por Satanás y sus huestes irán en contra de Dios y su palabra, alejándose así de la salvación y vida eterna. De esta misma manera ocurre con los tibios en la fe, aquellos creyentes que juegan a estar en el mundo y estar con Dios. Aquellos creyentes que no tienen una verdadera relación con Dios, los cuales son propensos
a apostatar de la fe y alejarse de Dios. Aquellos creyentes que son gobernados no por Satanás y sus huestes, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien gobierna nuestros pensamientos y sus obras según el deseo de Dios, siguiendo así su palabra. En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Romanos capítulo 8, versos 7 y 8 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es muy importante que cuidemos lo que miramos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Y es que es lógico saber que aquellos que son controlados por Satanás y sus huestes estarán con sus mentes y corazones en la carne, y de esta manera se opondrán a Dios desobedeciendo sus mandatos. Pero aquellos que hemos decidido vivir según el Espíritu de Dios, nos dice que vivamos. Romanos capítulo 8, verso 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo demostramos los creyentes que somos pertenencia de Dios y que no somos influenciados por Satanás? Demostramos a través de los frutos del Espíritu de Dios que está en nosotros y la obediencia hacia nuestro Señor y su palabra. Gálatas 5, del 22 al 25 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Satanás tratará siempre de engañar y cegar a todas las personas en cuanto a la palabra de Dios. Por ello existen personas que no pueden recibir la verdad del Evangelio y que en vez de aceptarlo, lo rechazan, y peor aún, se burlan de la palabra de Dios y de su eficacia. Esta gente está complacida de ser manipulada por Satanás y aquellos espíritus demoníacos, por lo cual su final será de muerte, ya que han decidido creer en la mentira del maligno y no creer en la verdad, que es en Cristo Jesús. En los últimos tiempos, hablemos directamente de la tribulación y gran tribulación. Este será el momento preciso de Satanás, ya que no solo estará usando sus espíritus malignos para cegar la visión de todos los que se encuentren en los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, pero tomemos en cuenta que la iglesia de Cristo será removida de la tierra para encontrarse con el Señor sobre las nubes, en lo que se llama el arrebatamiento o también rapto. Decía que la vista será quitada de los hombres incrédulos, los cuales aceptarán libremente las mentiras del anticristo y del falso profeta, quienes vendrán a engañar al mundo. Y tome en cuenta de que para ese tiempo habrá desaparecido el 1/3 o 2/3 de la población mundial a causa de los juicios de Dios que serán derramados sobre esta tierra. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10, que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 vamos a estar leyendo versículos 11 y 12.
que nos dice así: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y finalmente Zacarías capítulo 13, verso 8 nos dice: y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Aquí nos dice que los 2/3 de la población mundial perecerá y solamente quedará el 1/3 de los seres vivos. Hoy podemos ver cómo ese poder engañoso y la mentira ya están actuando en esta tierra. Por ello vemos todos estos grandes cambios que están ocurriendo en los hombres, los cuales se han hecho indolentes, sin conciencia, desamorados, desobedientes, sin amor fraternal. De esta forma se presenta y está en acción el espíritu del anticristo, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, que dice así: carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en los días finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 7 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad está trabajando en todo el mundo, tanto en lo político, así como en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso, para así preparar el camino y entre en escena el anticristo, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Por ello vemos todas estas manifestaciones completamente diferentes a las que habíamos visto anteriormente y que se pronunciaron grandemente a partir del 2020 en todo el mundo, aunque estos espíritus han estado trabajando lentamente desde hace mucho tiempo y que al acercarse el final de los tiempos han apretado el acelerador para alcanzar el objetivo principal, que es que todos los hombres den la espalda a Jesucristo y que se rindan próximamente al anticristo y se postren ante él. Apocalipsis capítulo 13 verso 8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa iniquidad? Es la maldad, la impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Eso significa iniquidad. Entonces veamos algunas cosas que son graves delante de Dios y que ya está obrando grandemente el misterio de la iniquidad o del mal. El engaño de los gobernantes y obtención de ganancia de los comicios a través del fraude. Mentiras de los gobiernos para adoptar leyes en contra de Dios y de los principios establecidos en su palabra. Intromisión
de los gobiernos y del sistema educativo, enseñando cosas que Dios aborrece, como la libertad de género, enseñando a través de libros promiscuos a que los niños puedan cambiar de sexo, violando así el regalo de Dios que nos dio a cada uno, tanto de ser varón como hembra. Nunca Dios permitirá que se burlen de su creación y la puedan cambiar. Esto no sucederá así, ya que la esencia del Creador está en cada uno de nosotros. Mentira y engaño de los medios de comunicación, quienes lavan el cerebro con lo que las élites han decidido hacer. Los mismos medios no dicen la verdad de lo que sucede en el mundo, ya que están gobernados por las tinieblas, y para que los hombres no puedan saber qué está aconteciendo hoy en día, y esto será hasta que se desarrolle el plan del mal. Apoderamiento de los niños por parte de los gobiernos, quitando a través de leyes la potestad a los padres para ser adoctrinados todos los niños. Injusticia en las cortes de justicia. Irónico, ¿verdad? Seguimos. Gobernantes llenos de engaño y mentira, corruptos e insensatos, delincuentes, a quienes aún no les ha llegado la justicia, pero cuando ésta llegue, crujirán sus dientes. Otro, división de la familia. Es bastante triste lo que está aconteciendo hoy en el mundo, con las familias dividiéndose, peleando hermanos contra hermanos, padre contra hijo, madre contra hijos. Hoy vemos como la parte económica, el poder económico, es el ingrediente detonante para que las familias se dividan. La infidelidad es una grande causa y gran problema para la división familiar. La falta de respeto de parte de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, lo que produce también división. Seguimos. Falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, quienes hablan según su propia carne e intereses. Por ello, el Señor Jesús dijo en Mateo 24, versos 4 y 5, luego saltamos al 11 y finalmente el versículo 24, que nos dice así. Verso 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El ataque de la iglesia apóstata, la que dice ser la iglesia verdadera, que practican la idolatría y otras herejías contra Dios y su palabra, y que persiguen y llaman a los cristianos los separados. Claro que somos separados del pecado, y que buscamos la verdad en las escrituras, la cual es palabra de Dios, y la seguimos tal y cual nos ha mandado el Señor lo hagamos. Nosotros reconocemos firmemente la palabra de Dios, la Biblia, porque es inspirada por Dios. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esto quiere decir que todas las escrituras que se encuentran dentro de la Biblia y que tienen sus escritos originales, inspiradas por el Espíritu Santo, a hombres de Dios, toda la palabra de Dios y los 66 libros reconocidos en el canon tuvieron su origen en la misma boca de Dios para luego pasar a las mentes
y corazón de los escribas bíblicos hebreos, así como cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde las primeras tablas de la ley fueron escritas por la mano de Dios, pero por el pecado del hombre y al ser rotas, Dios habló y Moisés fue quien escribió las segundas tablas de la ley para que se cumpliesen. Por ello, para todos los verdaderos cristianos, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, verso 105. Ahora leamos los siguientes versículos donde el mismo Señor Jesús dice de quién es la palabra. Mateo, capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119, verso 13 y 14. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Segunda de Pedro 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sigamos un poquito más, de acuerdo a las Escrituras, y no es nada difícil de saber que es la misma presencia de Dios la que plasmó a través de los escribas lo que sucedería hoy en día, año 2023, en el que estamos viviendo tiempo de dolores y vemos cómo los desastres naturales, los terremotos, las erupciones volcánicas, la fabricación de bichos, usted me entiende, ¿verdad?, con fines de bajar la población mundial, la hambruna que ha comenzado, desastres ecológicos que agudizarán y acelerarán el problema tanto de salud como de nutrición de los hombres. Esto es justo lo que nos decía el Señor Jesús en Mateo 24 y que se van cumpliendo. Leamos Mateo 24, del 4 al 8, que nos dice así: respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra el reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mire, es lo que está pasando hoy en día, y las cosas se van complicando más y más cada día. Y parecería que nos acercamos a una guerra nuclear, pero recuerde que las profecías se irán cumpliendo y este mundo tiene que entrar a la semana 70 de Daniel, o también llamada la tribulación y gran tribulación, 7 años. Todo lo que está ocurriendo hoy tiene sustento con Mateo 24 y el resto de las escrituras. Vemos los gobernantes, es tremendo, gobernados por el mismo espíritu del anticristo, llevando las cosas a un camino sin retorno, ya que sabemos que en las guerras nadie gana. Pero se debe ir cumpliendo las escrituras para que llegue el final de la maldad. Y el dragón, o sea, la serpiente antigua o Satanás, el anticristo y el falso profeta terminen su camino de maldad y sean echados definitivamente en el lago de fuego y azufre junto a sus huestes. Si usted se ha dado cuenta hoy, es el tiempo de Satanás y se está levantando en este mundo todo lo que han sembrado en el corazón del hombre, como la mentira, la cual puede hacer mucho más daño incluso que las bombas que caen hoy en Ucrania. Las mentiras provocan guerras, provocan destrucción, división, odio y cualquier tipo de ruinas. Por ejemplo, hoy podemos escuchar decir que los homosexuales
Sua, ellos nacen, pero eso es una gran mentira de Satanás, ya que el hombre nace orgánicamente como varón y la mujer igual. La mujer tiene 2 cromosomas que se escriben 2X, XX, así como los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma y que se escriben como XY, y nada más que eso, no hay más. Así como Dios nos creó a hombres y mujeres, esto es la verdad. Pero Satanás y sus huestes han trabajado en las personas, en los gobiernos, para que acepten sus mentiras, y el engaño que estamos viendo hoy en día se vaya difundiendo más y más en los hombres, a través de los medios, a través de libros, a través de revistas, a través del internet, a través de todas las cosas. Y finalmente el hombre pueda alejarse más y más de Dios. Hoy nos dicen que no tendremos nada y seremos felices, según el foro de Davos. Pregúntele a alguien que esté en la calle y no tiene nada, ni siquiera para comer, para ver si en verdad son felices al no tener nada. Así es como el Foro Mundial de Davos, la ONU y los gobiernos de izquierda en el mundo nos quieren hacer creer esta gran mentira. Una vez que Satanás ha hecho el trabajo de dañar la paz, la alegría, la unión de las familias, no se conforma con eso, sino que ataca mucho más para que los hombres se aparten de Dios. Y no solamente esto, sino que introduce, como por ejemplo, la religión universal. ¡Wow! La verdad es que no podemos adorar juntos a un mismo Dios, porque el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que es el Dios de Israel y que es nuestro Dios, no será aceptado como tal para ejemplo los países musulmanes, los árabes, y que sumado a eso, nuestro Dios vino en forma de hombre para morir por cada uno de nosotros, para salvarnos y darnos la vida eterna, muriendo en la cruz del Calvario. Sí, es nuestro Señor Jesucristo, pero los musulmanes no aceptan esta verdad reflejada en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, y que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Como decía, los musulmanes dicen que Jesús es solo un profeta, un mensajero, y que no murió. Dicen que el profeta Mahoma, quien vino a esta tierra 570 años después de Cristo, a los 40 años, Mahoma, molesto de la práctica politeísta y las prácticas idólatras del pueblo árabe, decidió, después de meditar, que Alá, uno de los tantos dioses que ellos adoraban, este tenía que ser adorado. El mismo Mahoma fue quien redactó el Corán, el cual debía enseñar a su gente, o sea, para los árabes, no hay otro Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. Dígame, ¿cómo puede el mundo unificar en una sola religión? Es imposible. Pero como quieren crear una nueva religión con un Dios que no es el Dios altísimo, que no es el Dios eterno, que no es Jehová de los ejércitos, este Dios con D minúscula será cualquier otro. Así es como la Iglesia católica, ellos han trabajado siempre en la idolatría. Y claro, sería muy fácil adoptar esta nueva postura, esta nueva religión universal. Una vez sabido esto, deseo continuar con lo que Satanás está haciendo y que cala en lo más hondo de la moral en el hombre. Y esto es otra mentira más de Satanás y sus ejércitos malignos que están trabajando en las mentes
conciencias y corazones de los hombres para que acepten que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo. Mentira. Dios instituyó el matrimonio para que se juntaran y procrearan hombre y mujer, y no que para que a través de los gobiernos retiren los niños de los verdaderos padres, haciendo leyes perversas para despojar a los niños de sus progenitores, actuando maliciosamente a través de la injusticia. De esta forma les entregan un niño o una niña a un matrimonio igualitario, el cual no es aceptado por Dios, ya que estos no cumplen con el plan de Dios de procrear y llenar la tierra. Pero la realidad es diferente para aquellos que se unen hombres con hombre y mujer con mujer, los cuales no pueden engendrar. Ese no es el diseño original de Dios para la familia. No es así. Ahora veamos lo que está escrito en la palabra en Génesis capítulo 1 versos 27 y 28. Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Nuestros hijos e hijas, nietos y nietas y las generaciones futuras están en peligro. Por ello es muy importante que nos volvamos a Dios. Mientras estemos en esta tierra, seguiremos luchando contra el mal y sus huestes, pero el Señor no nos ha dejado solos, ni nos dejará, como lo dice en su palabra. Veamos, Juan capítulo 14, verso 25. Os he dicho estas cosas, dice, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan capítulo 15, verso 26 nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Señor no nos deja solos. Claro, nos ha dejado el Espíritu de Dios y su misma presencia con nosotros. El diablo o Satanás se infiltra en cada persona con sus engaños y sus mentiras, y que incluso los mismos creyentes podemos ser presa del engaño de este ser malvado. Leamos Juan capítulo 8 verso 44, que nos dice así: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es el artífice de la mentira y el engaño y busca a quien atacar. Este no pierde un solo momento para querer introducir sus maldades en la cabeza de los hombres. Y claro, tal como lo quiso hacer con el Señor Jesús, al querer engañarle, tentarle en el desierto, tratará de hacerlo con el creyente también. Hoy vemos a muchos que han sucumbido a los ataques de Satanás, el mismo que utiliza sus huestes que se han infiltrado en las iglesias para llevar a muerte y perdición de aquellos que un día tuvieron esperanza de vida eterna. Cuando el hombre cae en las mentiras y desobedece a Dios, se encuentra en el dilema de haberse alejado de la gracia maravillosa otorgada por el Señor Jesús y estar pisando ya el sendero de la muerte. Mateo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿De dónde salen ellos? Ellos traen mentira. Ellos traen desobediencia. ¿Y de dónde viene la mentira? ¿De dónde viene la desobediencia? De Satanás. Entonces Satanás está ahí. Porque dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. En segunda de Pedro, versos del 1 al 3 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo que está pasando hoy en día. Dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Los falsos profetas son del mundo, por ello hablan del mundo, y los que son del mundo los oyen. Estos utilizan palabras engañosas y ligeras para el oído de los que viven con esperanza del mundo. Por ello son engañados. No hablan de cosas espirituales que vienen de Dios. Solo aparentan hacerlo, hablando de cosas que no tienen fundamentos bíblicos, e utilizan las escrituras para interpretarla a su manera, a su querer y al deseo de su corazón, y no al deseo de Dios. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. El espíritu de adivinación. Eso es falso, es mentira y es un engaño. Muchos venden la sanidad por dinero. Dicen que hay portales abiertos en el cielo para prosperidad. Aquí el único camino al cielo es el Señor Jesús. En la palabra de Dios dice que comerás con el sudor de tu frente. Y no es como estos profetas y apóstoles dicen: negocian con la fe. Si tú das 1000, el Señor te dará 3000. Para estos mercenarios de la fe, el predicar es el mejor negocio con el que hacen muchas riquezas. Pero esto sí quiero rescatar, y quiero decirle a voz alta a cada uno de ustedes que hay verdaderos pastores que aman a Dios y su palabra, y aman las almas, y que reciben un salario que no alcanza, como se dice, ni para la muela. Aquellos predican cumpliendo el mandato de Dios y que lo hacen por amor. Ahora leamos con atención lo que la palabra nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? Ay, es que el pastor me cae bien, habla cosas buenas. ¿Quién no quiere mejorar su economía? ¿Quién no quiere estar sano? Me cae bien el pastor. Muchos lo hacen por simpatía. Muchos lo hacen porque le cae bien el pastor, porque habla bonito. No se quede en una iglesia donde predican palabra no verdadera, donde es palabra adulterada, cambiada. No se quede ahí. No permita que Satanás le robe la corona que el Señor ha puesto en usted. Corona de hijo, una corona de salvación y de vida eterna. No permita que aquellos hombres con falsa doctrina le lleven a perdición. Usted debe probar si estos espíritus son de Dios. ¿Y cómo puede probar? Vamos a ver. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Claro que sí. El verso 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué es un anticristo? Alguien que está contra Cristo. Alguien que está en contra de la palabra de Dios, de Cristo. Alguien que blasfema, que habla de su boca, de su mente y de su corazón, y no lo hace de la palabra de Dios. Ese tiene un espíritu de anticristo. Y dice: el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros, dice, que el que está en el mundo. O sea, mayor es el que está en nosotros, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es mayor que Satanás y sus huestes que están en este mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye, claro. No puede ser de otra manera. Las personas que son del mundo siguen las cosas del mundo. Pero los que son del Espíritu de Dios siguen las cosas de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, ¿qué es lo que Satanás y sus huestes utilizan para mentir y engañar al pueblo de Dios y estén cegados espiritualmente? Fácil. Estos utilizan el desconocimiento que el pueblo de Dios tiene de las Escrituras. Porque el pueblo de Dios no estudia la palabra, no lee la palabra, no escudriña la palabra. Aquellos que viven un evangelio light y que no son comprometidos con Dios, estos son los que están en peligro de desviarse. Si un cristiano no conoce las Escrituras, no podrá detectar a aquellos que vienen disfrazados a engañarle y llevarles por el camino de la perdición. Es que si usted no conoce la palabra, usted va a caer en cualquier viento de doctrina. Recordemos que Satanás y sus huestes se disfrazan como ángeles de luz. Satanás. Y de esta misma manera podemos hablar de los llamados apóstoles, pastores, profetas, que se disfrazan como ministros de justicia. Leamos 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15. Verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es como Satanás ha ido preparando el terreno para lo que serán los 7 años de tribulación y gran tribulación. Ya todo está listo para su inicio. El espíritu del anticristo ha venido trabajando y subiendo de nivel hasta llegar a este punto donde el mismo Señor Jesús nos vuelve a hablar y acontece lo que Él dijo que sucedería. Aquellos que predicamos la verdad no somos queridos ni respetados. Si estamos en un parque predicando la verdad del Evangelio, somos apresados o agredidos. Muchos se burlan del mensaje de salvación y en las redes sociales somos invisibles, ya que más gusta a las personas no es escuchar de la salvación de sus almas, sino de la que mata sus almas y les envía directamente al infierno. Porque hay una cosa verdadera aquí. No es que Dios nos envía al infierno porque Él quiere. No, nosotros somos los que nos mandamos al infierno a nosotros mismos. Con nuestra forma de vivir, con nuestro caminar, con nuestra desobediencia. De esta manera es como nosotros mismos nos dirigimos directamente al infierno. Nosotros predicamos la verdad, no para tener seguidores, sino que vamos en busca de que muchas almas puedan seguir al Maestro, quien les da vida eterna. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro anhelo cada día. Mateo 24, versos del 9 al 12 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire a su alrededor cómo está el mundo. Mire alrededor las personas cómo están viviendo, cómo están pasando. El mundo ha cambiado y mucho.
En 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde, o sea, de los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si usted no apresura sus pasos, si usted no regresa su mirada al Señor y camina con Él y escudriña su palabra, usted será cegado y la palabra de Dios se encubrirá para usted. Hoy tiene la oportunidad. Hoy es el día de salvación para su vida. Solo fíjese el mundo, lo que está pasando. Esto ya es muy diferente a todo lo que el mundo ha vivido anteriormente. Es muy triste ver cómo las personas se encuentran ciegas y no alcanzan a ver lo que Dios les ha ofrecido en Cristo Jesús hace más de 2000 años. Hoy que nos encontramos en los últimos tiempos, y esto hay que hablarlo realmente claro y resaltarlo, está demasiado cerca el fin. Muy pronto la iglesia de Cristo será levantada de esta tierra y seguido de ello iniciará la tribulación sobre esta tierra. Con todo lo que acontece en este mundo y las profecías cumpliéndose, como por ejemplo vemos como la relación entre Israel y Rusia se han deteriorado, y hoy podemos distinguir en el horizonte la profecía de la guerra de Gog y Magog, con los grandes aliados, claro, de Rusia, como lo son Irán, Siria, Turquía. También vemos como el orden mundial lo están poco a poco introduciendo para que un solo gobierno, un solo poder en el mundo se levante a gobernar. Y en este punto ya vemos como los países están cediendo su gobernabilidad a una sola organización, quien será que imponga las normas sanitarias en el globo terráqueo. Todo se está perfilando y lo hace a pasos agigantados hacia la culminación de este mundo, pero el Señor aún está hablando a través de su palabra en estos momentos y lo hace más fuerte que nunca, invitando a quienes quieran recibir el galardón o el regalo de vida eterna, todos ellos lo puedan seguir. Deje su vida de pecado y camine con el Señor. Aún hay tiempo para acercarse al dador de vida. Este es el único camino a seguir que te dará una eternidad gloriosa. No te dejes engañar por Satanás ni sus huestes, ya que lo que buscan es que recibas condenación eterna, y no importa cómo lo hagan para conseguir este propósito. Satanás utilizará incluso a aquellos que un día siguieron a Jesús, pero que se vendieron a precio de ganga, para de esta forma desviar a los creyentes y alejarlos de la verdad. No te dejes engañar. No dejes que Satanás te quite lo que un día el Señor Jesús te dio a través de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ese sacrificio es el más grande y será el único por el cual podamos tener vida eterna. Ahora sabes cuál es el trabajo de Satanás en estos últimos tiempos. Satanás está trabajando arduamente con sus espíritus malignos, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos seguir trabajando, llevando la palabra de Dios para que muchos hombres puedan recibir la salvación y la vida eterna. Esto depende de ti y depende de mí. Son tantas prédicas que he subido y que pocas de ellas tienen la manito arriba, y de tantas prédicas son muy pocas los que han compartido. Quiere decir que tú no estás haciendo el trabajo que el Señor nos mandó, no solo a mí, no solo a un evangelista, no, o a un maestro. Es para todos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si tú escuchas este mensaje, por favor, compártelo para que la palabra de Dios se difunda. Todo lo que no es de Dios se difunde de una manera sorprendente. Hay miles y miles y miles de personas que comparten videos que no tienen sentido y muchos menos que tienen
el regalo de salvación y vida eterna. Y aún así lo comparten. Apoya este ministerio. Obedece la palabra de Dios de ir y predicar la palabra. Si tú no lo puedes hacer, no es necesario que lo hagas. Pero difundiendo estos videos lo estás haciendo. Y quién sabe, una vida, 2, 10, 100, 1000 vidas puedan alcanzar a Cristo. Dale manito arriba. Suscríbete. No cuesta nada. Solo un gracias. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra. Y hazlo con alegría. Los tiempos son cercanos. No hay mucho tiempo. Haz que la palabra de Dios se difunda. Y tú que me estás escuchando y que aún no recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a hacer esta oración, diciendo así: amado Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por permitirme escucharla. Ahora entiendo que tú moriste por mí. Derramaste tu sangre preciosa, que moriste en esa cruz, pero que también resucitaste para gloria y honra del Padre. Yo me arrepiento hoy de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Te pido me perdones, Señor. Yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador, y así lo declaro en este día. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú regreses, Señor, por tu iglesia, yo pueda estar ahí, en esa gran reunión, para entrar a las moradas celestiales. Gracias por tomarme en cuenta, por amarme tanto y por bendecirme. Hoy me has dado, Señor, la vida eterna, y yo estoy completamente agradecido. Permíteme ser de luz para los demás, de bendición y de salvación para mi casa, para mis amigos y para todos aquellos que conozco, Señor, poder llevar tu palabra. Y permíteme poder escucharla y poder aprender más de ella. Gracias te doy de todo corazón y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para mí, como siempre, es un privilegio, una bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Y ya sabes, por favor, comparte esta palabra. Bendice las vidas que la pueden escuchar y recibir salvación y vida eterna. Te saludo, te abrazo y, como siempre digo, nos vemos la próxima con la bendición de Dios. Bye.